Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, en el verso 11. Vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta noche te damos gracias, primeramente por la salvación que tú nos has dado, Señor, y porque gracias a ti estamos aquí, Señor. Tú eres el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Y que esta noche, Señor, al abrir tu palabra, seas tú hablándonos, ministrándonos, enseñándonos, exhortándonos, y que nosotros tengamos un corazón sensible a tu palabra para que podamos vivir por ella, aplicándola y conduciéndonos sabiamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuando todo creyente decidió seguir a Cristo, decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, usted y yo hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Volviendo a lo que veíamos días atrás, allá en Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice a los hermanos de Colosa: han sido resucitados. Han sido resucitados. Pero ¿para qué hemos sido resucitados? Para una nueva vida. Hemos sido resucitados para una nueva vida. Es decir, que debido a la muerte de Jesús en la cruz y lo que veíamos también, su posterior resurrección de entre los muertos, hemos sido resucitados a una nueva vida en Jesús. Pero esto es cuando yo decidimos seguirlo. Por eso Él dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Recuérdese todo lo que hemos venido diciendo. Estamos unidos, estamos crucificados, estamos muertos, pero hemos sido resucitados. Y a veces esto puede parecer confuso, a veces es difícil de entender, pero hermanos, no tiene que ser complicado. Jesús vino, murió para pagar por todos los pecados de la humanidad. Él vino a morir por toda la humanidad. No significa que toda la humanidad es salva. Potencialmente puede ser salva, sí, porque Dios tiene el poder para salvar a todos. Pero ahora está en el hombre, en escoger o en no escoger. Y esto nos incluyó. Cuando Cristo vino a este mundo a morir por la humanidad, vino por nosotros. Y cuando yo le damos nuestra vida a Él, cuando decidimos seguirlos, tenemos nueva vida en Él. Por eso es que el apóstol Pablo escribió: si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ahora, vivimos tiempos modernos. Y en esta era tecnológica es difícil saber qué es lo más novedoso, porque a veces sale un celular de última generación, pero días después sale uno que se dice que es superior. Mire cómo las cosas van avanzando. Mire, recuérdese hace años atrás cómo eran los celulares. A veces las personas se adaptan ya al uso de un celular básico, pero después sale uno más moderno. 10, 15 años atrás, los celulares no eran los celulares como hoy se los conoce como los celulares inteligentes.
Era un celular para llamadas, para mensajes, para tal vez escuchar música, la radio. Pero hoy es como tener una pequeña computadora, si usted tiene acceso a internet. Y para algunos a veces se le hace difícil. Pero si las personas aprenden un poco a poco, ¿qué va a pasar? Van a encontrar que dicho dispositivo es más útil de lo que se lo imagina. Asimismo es la vida cristiana. A veces la gente pone un límite a su conocimiento y se pierden los beneficios que ofrece un teléfono. Y esto le puede facilitar algunas tareas. A veces tenemos el mismo problema en nuestra vida espiritual. La Biblia que enseña, las Escrituras declaran que cuando llegamos a la fe en Cristo somos nuevas criaturas. Y en la palabra de Dios, Dios tiene todo lo provisto, tiene todo lo que necesitamos para saber cómo vivir como nuevas creaciones, pero debemos crecer en nuestro conocimiento de dicha vida nueva. Dios quiere que usted descubra dones. Dios quiere que usted crezca en el fruto del Espíritu Santo. Usted va a ver el escritor de Hebreos que dice: ya no quiero darles los mismos rudimentos, sino vamos adelante, vamos a crecer, vamos a madurar. Pablo le decía a los hermanos: tuve que darles a ustedes leche y no carne, no vianda. ¿Por qué? Porque sois cristianos inmaduros, sois como niños en la fe. El creyente tiene que crecer en esta nueva vida. Debemos crecer en el conocimiento. Por eso, recordando lo que veíamos días atrás, que la palabra de Cristo more en abundancia. Por eso pregúntese: ¿está usted tratando de vivir con los conceptos básicos, con la doctrina básica, con la enseñanza básica de la palabra de Dios, sin profundizar, sin descubrir las verdades, aquellos tesoros, aquellas percepciones que son más ricas? Porque si es así, usted está limitando su crecimiento espiritual, se está perdiendo de los beneficios que da una mayor comprensión de Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Hermanos, no limitemos una mayor comprensión de Dios, no limitemos sus planes, sus caminos, sus deseos, porque puede ser que usted esté sobreviviendo en la vida espiritual, viviendo, como decir, con lo básico, pero no está prosperando como el Señor desea. Juan le escribe en una de sus epístolas, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere que usted prospere espiritualmente. Nunca es demasiado tarde para que usted aprenda más y más, para que comience a disfrutar de los beneficios de la nueva vida en Cristo. El estar unido con Cristo, ¿qué implica? Implica estar crucificado con Cristo, muerto con Cristo, y como veíamos, por la gracia, por el poder de la resurrección, ser resucitados con Cristo. Y hemos sido resucitados para una nueva vida en Cristo. Hemos sido resucitados para una nueva vida en Cristo. Por eso quiero que vayamos a la carta del apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol Juan en la primer carta de Juan, en el capítulo 5, el verso 1, hermana Magali, si puede darnos lectura. 5:1 de Primera de Juan. Primera de Juan, está en San Juan, usted
Está en San Juan. Primera de Juan, cerca de Apocalipsis. Las cartas del apóstol Juan. Esas cartas que son pequeñas. Él tiene 3 cartas. Además del Evangelio de San Juan, tenemos las 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Ya. 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mire lo que el escritor dice. Todo aquel que cree en Jesús. Mire, es nacido de Dios. Esto tiene que hacernos recordar aquel encuentro de Jesús con Nicodemo que lo narra Juan en su evangelio. Recuérdese que Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo le dice algunas cosas, pero Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Porque para eso vino Cristo, para que usted y yo experimentemos el nuevo nacimiento. Y mire, Juan relata en su evangelio algunas cosas que no relatan otros escritores, como por ejemplo la resurrección de Lázaro. Y así como Lázaro tenía por delante una nueva vida en lo natural, cuando él resucitó, así también el cristiano tiene una nueva vida en lo espiritual cuando se ha unido con Cristo en su resurrección. Antes de su resurrección, antes de la resurrección de Jesús, el Señor Jesús vivió con la vislumbre de su futura muerte. Recuérdese que en algunas ocasiones el Señor le decía a sus discípulos: tengo que ir a Jerusalén, donde voy a ser vituperado, voy a ser maltratado y voy a ser crucificado, pero resucitaré. Mire, antes de su resurrección, el Señor Jesús vivió con la vislumbre de su muerte. Pero su resurrección señaló el comienzo de una nueva vida, una vida para siempre libre de las reclamaciones de la muerte. Y ahí viene una pregunta para nosotros: ¿se ha usted iniciado en esta etapa maravillosa? En la etapa de ser resucitados, en esta nueva vida, porque eso es la vida en Cristo, es una nueva vida. Esta vida no se puede ni comprar o no se puede ganar. Se recibe, como dice Juan, se recibe a creer o se recibe al creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al aceptar su vida como la suya propia. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es su vida. Esta vida solo se consigue mediante el nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es nacer de lo alto. Es el único camino a la vida de resurrección. Cuando una persona ha nacido de nuevo, inicia una nueva en y con Cristo. Estamos en y estamos también con Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Pero mire lo que nos sigue diciendo Juan allí mismo, allí en primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice los versos 2 al 5 en adelante. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En esta nueva vida, en la nueva vida con Cristo, es una nueva vida de victoria.
Hay una nueva victoria por delante. El cristiano puede alcanzar la victoria sobre el pecado porque Jesucristo venció a Satanás. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, el verso 15. Colosenses 2:15 dice así: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, las fuerzas, el poder de las tinieblas quedaron reducidas ante el poder de Jesucristo. Es Cristo el que hace posible la victoria. En consecuencia, un cristiano puede vivir por encima del pecado. Podemos ser vencedores ante el pecado, pero cuando vivimos una vida en Cristo y con Cristo y para Cristo. Cuando dejamos que Él gobierne, cuando dejamos que su palabra, como dice el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Porque creemos en Jesucristo, porque anhelamos ser como Cristo, porque nuestra vida se moldea a la semejanza de Cristo, y esto le va a permitir a usted ¿qué? Una nueva seguridad. Mire lo que nos dice los versos 10 al 13 de Primera de Juan capítulo 5. Dice los versos 10 hasta el verso 13: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Jesús ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay gente y hay muchos cristianos que viven una vida de preocupación, viven aferrados al temor, y esto produce una existencia miserable. Tal vez usted se preocupa o está pensando si está preparado para presentarse ante Dios. Si fuéramos solos, horrenda cosa sería, pero no estamos solos. Recuérdese que estamos unidos con Cristo. Él fue nuestro sustituto. Él pagó nuestro precio. Hoy, si usted está unido con Cristo, si usted está crucificado con Cristo, si usted está muerto con Cristo, si usted está resucitado con Cristo, si usted vive la nueva vida con Cristo, no tenemos por qué temer al presentarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Muchos afirman que uno no puede estar seguro de su salvación, que solamente lo sabrá después de la muerte. Ustedes le preguntan: ¿y usted sabe dónde va a ir? Dios sabrá dónde me va a poner. Sí, Dios sabe, pero usted también tiene que saberlo. Porque si usted está en Cristo, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero usted sabe lo que significa creer. Creer significa o implica obedecer. Creer significa morir al mundo y vivir para Cristo. Las Escrituras declaran que uno puede saber si posee vida. Leamos nuevamente el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Mire, aquí no hay término medio. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede tener religión, puede tener dinero, puede tener títulos, puede tener
la apreciación de la gente. Puede tener una hoja de vida intachable, pero eso no le da vida eterna. Porque el único que nos permite tener vida eterna es Cristo. Y si usted tiene al Hijo, tiene vida eterna. La vida eterna es la herencia que posee todo aquel que cree, que acepta, que recibe a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora usted tiene la vida eterna, pero el Señor nos llama a ocuparnos de nuestra salvación, a valorar, a cuidar, a apreciar este don maravilloso. Y por eso es que ahora tenemos una nueva vigilancia. Miren lo que nos dice los versos del 18 hasta el verso 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué está diciendo Juan? No está diciendo que no peca, sino que no practica, sino que no anhela el pecado. Dice que no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mire, la virtud de Dios es suficiente para guardarnos de caer en las garras del maligno. Él es el Señor el que nos guarda. Por eso es que decía el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo. Lo que se tiene que hacer es permanecer, habitar, morar al abrigo de Dios. Porque la virtud, el poder de Dios es suficiente para guardarnos de caer en las garras. Recuérdese la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Él puede permitir que la tentación venga y va a venir la tentación, pero Él es el que nos puede permitir, el que nos puede fortalecer, el que nos da la fuerza para vencer la tentación, pero tenemos que acudir a Él. Hermanos, para que usted pueda continuar disfrutando de la libertad espiritual, del poder del pecado, debemos estar vigilantes ante nuestro adversario. Esta vida de vigilancia nace de 3 preceptos que encontramos en los versículos que acabamos de leer. Mire lo que nos dice el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Estamos qué? Estamos unidos con Cristo. Este es el primer precepto. Recuérdese que todas estas pequeñas enseñanzas tienen como base el principio que estamos unidos con Cristo. Si usted y yo estamos unidos con Cristo, ¿qué significa? Que debemos tener un conocimiento firme de que vivimos en, con y para Cristo. Y ese es el eje de todas nuestras acciones. Por eso usted, antes de salir, ore. Antes de tomar una decisión, acuda a los pies de Cristo. No es que, bueno, ya tomó la decisión y luego después vienen los problemas. Y ahí queremos que Dios solucione. Pero si usted le da el lugar, el gobierno, porque usted sabe que está unido con Cristo y Él es Dios y usted es su hijo. Entonces, Él es el eje de nuestras acciones. Pero ¿qué más? Otro precepto que está en el verso 19. Sabemos que hemos nacido. Mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. En otras palabras, usted y yo tenemos que saber que hemos nacido de lo alto. Mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que poseemos una nueva naturaleza,
una nueva vida en Cristo, pero reconocemos, hermanos, que en esta vida debemos vivir en un mundo dominado por el poder de las tinieblas. Vivimos en una vida dominada por el poder de las tinieblas, pero más poderoso es el que está en nosotros. Por eso usted tiene que vivir una vida ligada al Espíritu Santo. Y por eso, como dice el verso 19, o mejor dicho, el verso 18, mire, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El verso 19 dice, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que hemos nacido de lo alto, pero sabemos que también que si hemos nacido de lo alto, no debemos practicar el pecado. 1, estamos unidos con Cristo. 2, sabemos que hemos nacido de lo alto. Y 3, sabemos que no debemos practicar el pecado, porque el que ha nacido de lo alto no practica, no anhela, no procura el pecado, no anhela este tipo de vida. Y cuando peca, como dice San Juan al principio, abogado tenemos. Buscamos que el perdón, ¿en base de qué? De un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. Cuando el cristiano está alerta, cuando el cristiano depende del poder del Espíritu Santo, Satanás no podrá hacerlo caer en la trampa. Pero es que usted tiene que conocer al verdadero Dios. Como dice estos versos finales, dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego, ¿qué nos dice? Hijitos, guardaos de los ídolos. Mire, en el mundo aproximadamente hay 4.200 religiones. Un estudio de una agencia llamada la Pew Research Center reveló en el año 2017 que en torno al 77% de la población mundial se identifican con algún tipo de religión o fe. Un 33% o 31% practica el cristianismo. Ahora quiero que me entienda, cuando hablamos del cristianismo no estamos hablando solamente de la verdadera iglesia, sino que estamos hablando de católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, todos los que de una u otra manera tienen a la Biblia como un libro sagrado. Pero un 31% se identifican con cristianos. Un 24% son musulmanes, siguen la religión del Islam, su libro sagrado es el Corán. Un 15% o hasta un 16% son hinduistas. Un 7% dice que son budistas. Un 5,7% se decanta por religiones populares o tradicionales o originarias de su pueblo. Un 0,8% por otros cultos y un 0,2% por el judaísmo. Por el contrario, hay un 16% que no dicen que pertenecen a ninguna afiliación religiosa. Muchos de ellos dicen que son ateos. Se puede decir que el 16%, este 16% de que no se identifican con ninguna religión después del cristianismo y casi con el hinduismo, son el grupo o el tercer grupo más grande. Mire, ante tanta variedad de religiones, de cultos, de doctrinas, de deidades, muchos se preguntan, ¿quién es el verdadero Dios? Juan lo declara, y este es el verdadero Dios. ¿Por qué? Pero ¿por qué Jesús es el verdadero Dios, o el Dios que conocemos en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque aquí en 1 de Juan 5 hay un versículo que usted tal vez no lo va a encontrar en todas las versiones, en todas las Biblias.
porque ha sido objeto de contradicción, porque en algunos escritos más antiguos no está. Muchos dicen que lo añadieron, y usted sabe que no se puede ni quitar ni añadir. Pero ¿cuál es este versículo? El que está en el verso 7, capítulo 5, 7. Léalo, mi hermana Magali, de Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Podríamos decir que es el versículo que más aclararía la Trinidad, ¿no es cierto? Ahora, como le decía, ese versículo está en discusión. En muchas versiones, usted de la Biblia protestante, como la Nueva Biblia Internacional, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, usted no lo va a encontrar. En algunas versiones de la Reina Valera tal vez no lo va a encontrar. En la 1960 sí está. Cuando el escritor de esta versión, allá por 1500, él tenía los escritos que él poseía, estaban ese versículo. Si es original o no es original, la doctrina de la Trinidad no se basa en un versículo, porque es alrededor de la Biblia que una doctrina descansa. Desde el principio hasta el fin, la Biblia nos muestra a un solo Dios, pero siempre vemos pluralidad en ese Dios. En el principio, Dios. Ahí ya está hablándonos de un Dios plural, la palabra Elohim. Y alrededor de la Biblia usted va a ver que Dios dice: hagamos, descendamos, confundamos. Yo y mi Padre uno somos y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, más allá de este versículo, pero para mí, yo no creo que esto es un añadido. Para mí esto es un versículo, porque aquí nos habla del verdadero Dios. Pero, como le decía, la mayoría de las religiones son politeístas. Politeístas es decir, que creen en varios dioses. Mire, hablamos del hinduismo. El hinduismo es la religión popular de la India, porque en la India, ahí la religión se considera parte de la identidad. La religión más popular es el hinduismo, pero por ejemplo, sus religiones son el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, y es el hogar de importantes gurús espirituales, gente que dice que tienen la solución a los problemas. Actualmente el budismo es la tercera religión con más seguidores. Los que la siguen se los denominan hindús. Son aproximadamente 1.200 millones. Es una religión de grandes contrastes, con dos tendencias. Mire, siendo esta religión tiene dos ramas. Por ejemplo, tiene la rama monoteísta. Es decir, que uno entiende un solo Dios. Pero miren, ellos creen que hay un solo Dios, pero también tienen otra rama, la politeísta. Y en la politeísta hay más de 300 millones de dioses. 300 millones de dioses, miren. Ni para grabárselo, ni para saber quién es quién. Pero mire, en la versión monoteísta del hinduismo, ellos creen en una divinidad llamada Brahma, pero dicen que Brahma es el Dios de la creación, porque es un Dios no trino, sino en una triada. Hay un Dios que se llama Brahma, que es el Dios de la creación, es el único Dios que representa esta triada. Brahma es el Dios creador, Vishnu es el Dios preservador y Shiva es el Dios destructor. Un solo Dios, pero tienen una triada. No está hablando de una trinidad. Porque quiere decirle que nuestro Dios, los tres son creadores. Los tres son salvadores. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que hace, todos los aspectos de Dios descansan en el Padre,
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada quien hace una función diferente. El Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo. Pero los tres en esencia son uno. Son un solo Dios. Hasta hace poco el ser humano buscaba al Dios verdadero. Trataba de encontrarlo, tal vez equivocadamente. Pero ¿cuál es el Dios de vida? Porque si usted se pusiera a estudiar todas estas religiones, se va a encontrar que la palabra de Dios dice la verdad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el Dios de vida? Jesús no solamente predicó acerca del Dios verdadero, Él combatió, Él desenmascaró toda imagen falsa de Dios. Y nosotros muchas veces nos fijamos solo en la primera parte. Él predicó acerca del Dios verdadero, pero Jesús también se paró firme ante las falsas ideas. Por eso es que resistió a los fariseos, por eso es que resistió a los religiosos de su tiempo, porque ellos no presentaban al Dios verdadero. A veces hacemos del evangelio una religión, hermanos, y ahí estamos corriendo un riesgo, porque podemos hacer idolatría. Hoy muchos dicen que asisten a una iglesia evangélica, pero lo que ellos asisten o su líder es su Dios. Yo asisto a tal movimiento y le creo a todo lo que dice ese hombre, y a veces lo que está enseñando es contra la palabra de Dios. Por eso recuérdese algo que yo siempre repito: los hermanos de Berea eran más nobles de Tesalónica, porque lo que Pablo los enseñaba, ellos lo confrontaban con las Sagradas Escrituras. Por más que era el gran apóstol, usted vaya a las Escrituras. La Biblia habla acerca de las falsas enseñanzas, habla acerca de las falsas creencias. Toda falsa enseñanza es aquella que no está alineada con la verdad revelada en la palabra de Dios. Son cosas que son introducidas o surgen de personas que distorsionan. Como dice Pedro, que son indoctos, que son inconstantes, que tuercen, hermanos. Pablo advirtió sobre la aparición de falsos maestros. Jesús advirtió sobre falsos profetas, que dice en Mateo capítulo 7, el verso 15, San Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, la mejor forma de identificar, de evitar la falsa doctrina, es cuando usted está en constante estudio de la palabra de Dios, cuando usted le permite que el Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad, cuando usted busca el consejo de líderes espirituales, pero líderes espirituales maduros, fundamentados en la fe. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, recuérdense que empezamos en 2 de Timoteo capítulo 2, en 1 de Timoteo que diga, pero ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque hay otros que usan mal la palabra de verdad, la utilizan para su propio bien, para hacer sus propias enseñanzas, para formar su propio ministerio, y están siendo lobos rapaces. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro fundamento para discernir y para rechazar las falsas creencias. Y para que usted esté seguro en quién ha creído, vayamos a Colosenses capítulo 1. El verso 17 nos presenta algo muy importante que usted tiene que conocer, que yo creo que ya lo conoce. Dice, y Él, está hablando de Jesucristo, porque en el verso 15 dice, Él es la imagen de Dios. Y en el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Aquí, ¿qué nos presenta Pablo? Dos cosas relevantes sobre Jesucristo y su deidad. Primero, ¿qué nos dice? Que Jesús es antes de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos está mostrando el apóstol? Él nos lleva a la eternidad. Jesús es previo a cualquier cosa creada. Antes de Él no había nada creado. Él es el creador. Por eso es que Él dice, mire, Él es antes de todas las cosas. Es previo a cualquier cosa creada. Y aquí refuta una doctrina que aparece siglos después de Pablo y que hoy nosotros la conocemos de otro nombre. Esta doctrina se llama el arrianismo, que es la creencia de que Jesús es creado. ¿Quiénes hoy creen que Jesús es creado? Los testigos de Jehová. El arrianismo fue una de las tremendas cosas, y escuche, la Iglesia Católica al principio, cuando estaba libre de falsas enseñanzas, fue la que se paró y en el credo de Nicea declaró firmemente que creemos en un Dios trino. Nosotros creemos en un Dios uno en esencia, tres en revelación. Pero Jesús no es que es un Dios creado. Él es antes de todas las cosas. Pues a que... Entonces ahí usted tiene que hacer esa pregunta. O es creado o es eterno. Y Jesús es antes de toda la creación. Todas las cosas en Él subsisten. Obviamente, Él es eterno. Él mantiene el orden, la cohesión, la subsistencia de todo. ¿Y qué nos está declarando aquí? La divina omnipotencia, porque dice que en Él subsisten todas las cosas. En otras palabras, Él es el que sostiene la creación. Él posee poder, autoridad, control absoluto sobre todas las cosas. A la luz de la palabra de Dios sabemos que Jesús es yo soy el que soy. Es Dios, un solo Dios que coexiste en tres personas, como dice allí en Primera de Juan 5:7. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Él es el verdadero Dios. Para concluir este mensaje, ¿está unido a Cristo en su vida de resurrección? Si la respuesta es positiva, usted vivirá una vida de victoria espiritual, porque si estamos unidos a Cristo, la vida de Cristo es la nuestra. La vida de Cristo o la vida con Cristo es una vida victoriosa, es una vida de victoria sobre el pecado, sobre los temores y hasta aún sobre la muerte. Recuerden, estamos unidos con Cristo, crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo para ser resucitados con Cristo y hemos resucitado para la nueva vida con Cristo. Esto implica que como hijos obedientes de Dios, Él nos ha llamado a andar con Cristo. Amén.